servidor de Jesucristo que se encuentra en este lugar. ¿Cuánto dan gloria? Con ese amén no se echa fuera ni al diablo ni a nadie. Aleluya. Busque Génesis 40:14, leemos en el nombre de Jesús. Dios bendiga el varón. Ese varón me predicó a mí y todo el que está aquí. De verdad yo no quiero predicar sinceridad, mire, de corazón. Después de esa palabra, predicar es difícil. ¿Cuántos lo tienen? Yo también digo amén. Acuérdate, leemos en el nombre de Jesús, amén. Acuérdate pues de mí cuando tenga ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y que haga mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Y fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Tome asiento. Estaremos predicando bajo el tema, aunque el hombre se olvide de ti, Dios no se olvida de ti. Dígale al que está a su lado, aunque el hombre se olvide de ti, Dios nunca se olvida de ti. Y la palabra que quiero utilizar para predicar es el acordó de Dios. Acordar significa sacar y significa recordar con memoria, recordar con propósito, o es una persona de pacto, o es una persona de promesa. Lo más interesante de Dios es que todo hombre y mujer pasa por un proceso. Yo ya no le llamo proceso porque comencé a verlo de otra manera. Yo le llamo una capacitación de Dios. Porque cuando tú lo ves como proceso, tú lo ves como dificultad, pero cuando tú lo ves como capacitación, tú lo ves como bendición. Entonces, el problema es realmente que tenemos que cambiar la percepción de cómo vemos las cosas de Dios en nuestra vida. El varón, mientras tanto, veía la situación como un proceso. Pero cuando Dios le cambió la percepción, le cambió la óptica, le cambió el estado de conciencia, instantáneamente ya él comenzó a verlo como una bendición. Usted no dice amén porque quizá usted es muy santo para pasar por ese proceso. Alaba. Entonces, el objetivo de Dios es que nosotros comencemos a ver las cosas de manera diferente. Varón, déjelo así, no me preocupe por eso. Y vemos en la Biblia que un hombre llamado José tiene la inocencia de contar sus sueños. Quizá usted también tiene esa misma inocencia de contar sus sueños con sus hermanos, con su querido, con su criado, con su papá y con su mamá. Pero usted lo que no sabe es que entre el medio de los hermanos hay personas que no quieren el bien del otro. Hay entre hermanos dificultades, entre hermanos radica mucho la envidia, radica muchas situaciones difíciles porque hay cierto favoritismo de parte de papi o de parte de mami. Usted lo que no sabe como padre, todo el pastor sabe y los pastores saben que cuando hay una persona que pasa más tiempo contigo, tú lo quieres más. Por más que usted quiera ignorar esa ciencia, es difícil porque es que pasa tiempo contigo. A Juan no se le decía el discípulo amado porque era lejano, era porque era cercano. Vivía en los pechos de Jesús. Lo llamaba, lo amaba, le decía te amo, te quiero. Quizás ninguna expresión de esa usted le escuchaba de los otros discípulos. A pesar de que era íntimo también. Seguimos, paramos. Y por eso vemos en la situación que José, Dios lo permite, que caiga en la cárcel por ser justo, por serle fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando un precio por serle fiel a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sido azotados por dar una palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sido perseguidos por dar una simple palabra ante los ojos humanos, pero ante el infierno y el mundo espiritual es algo que detrona? ¿Cuántos de nosotros por orar por simplemente una sanidad? Digo simple porque para el humano es algo simple, pero para Dios es algo normal. Ahora dije trabalengua. Para Dios los milagros son normales, las sanidades son normales. El problema es que no estamos capacitados para recibirla. No hemos hecho nada para recibirla. Porque el ser humano piensa que es merecedor de las cosas. Cristo era más santo que tú y que yo y nunca se mereció nada. Ay, varón, usted está hablando de Cristo que no merece nada. Si Cristo lo había merecido todo, no fuera crucificado en un madero. Se fueron a la omega ahora. Aquí hay mucha gente que sabe Biblia y sabe de palabra de Dios. En la vida nosotros vamos a sufrir más que Cristo. Varón, ¿cómo así? Porque somos pecadores. Si este santo se lo comieron con yuca, guineíto y picapollo, ¿qué será de ti y de mí que somos pecadores? Por eso usted no se puede creer merecedor de las cosas. Porque Cristo pagó un precio más grande que tú y que yo, y aún así nunca se creyó bueno. Varón, dame por la Biblia. La palabra dice y establece que había un hombre más rico que todos los que estamos aquí.
desde joven. Oye como dice, el joven rico. Y de un principio él se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Todo el mundo quiere la vida eterna, porque nadie quiere partir de esta tierra. Porque de ahí tú deduces lo arraigado que estamos lo material. Donde lo material todo se quedará aquí. No hay amén ahora ya. Se asustaron 2 o 3. Y el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice, no, eso es simple, cumple los mandamientos, lo he cumplido todo. ¡Wow! Pero te falta uno. Dígale que está a su lado, me falta uno. Y en ese momento le dijo, entrégalo todo y ven y sígueme. Y quizá como el pastor César se embaló, así mismo se embaló el joven rico. Porque no estaba dispuesto a entregar lo que había fabricado, lo que había construido. Por eso Dios es experto destruyéndonos la carrera, destruyéndonos los planes que hemos hecho durante años. ¡Ay, cosetia baja! Por eso es difícil entregarlo. Por eso es difícil seguir a Cristo. Carga tu cruz y sígueme. Por el paso, y el primer paso es niégate a ti mismo. Lo más difícil en esta vida es negarse a nosotros mismos. Se fueron los amén ahora. Negarse a mí mismo. Varón, ¿cómo así? Sí. Los 4 años de carrera que tú tienes de profesión, déjalo todo ahora. Señor, Ufisa, Abayé, Shamandi, Bijabacá. Deja el sueldo de 100 que tú tienes. Suelta la comodidad. Suelta la cama. Suelta los buenos desayunos que tú tienes. Suelta las buenas comidas. Suelta los buenos postres que tú te comes. Y comienza a ayunar. ¡Aisha! Es el precio que tenemos que pagar tú y yo. Por eso no hay poder, por eso no hay unción, porque nadie quiere sufrir como él. Aleluya, ¿dónde están los evangélicos de este lugar? Y la palabra dice y establece que si tú no sufres conmigo, tú no recibes la gloria conmigo. Porque en vano, dice Pablo, estamos predicando este evangelio. Porque este evangelio es de poder, es de manifestación, es de gloria. Y ahora vamos a entrar en lo profundo. Ya estoy terminando. Mientras yo oraba por todo el que estaba aquí, lo primero que era que yo veía una tela de araña gigante. E instantáneamente percibí por el Espíritu que es la barrera del enemigo para que usted no reciba la bendición. Quizá usted no vive por aquí. Por el Ureña está bajo una cautividad, bajo una miseria, una escasez. ¿Pero por qué? Porque no se han levantado hombres y mujeres de Dios a romper con los planes del enemigo. Porque hay pleitos que no se pueden solos. Si pudiéramos solo, Cristo no buscara a 12 discípulos. Alaba ahora. Y te está hablando del Dios vivo caminando aquí en la tierra. Nadie puede solo. Ese orgullo hay que dejarlo. Por eso la palabra dice, el segundo mandamiento más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú lo amas, tú no le vas a hacer daño. Si tú lo amas, tú no lo vas a hacer sufrir. Nadie dice amén ahora. Todo el mundo quiere la atención, todo el mundo quiere gloria, pero nadie quiere servir. Nadie quiere llevar el Gatorade, nadie quiere cercar, nadie quiere buscar la silla. Estamos dispuestos a que nos sirvan. Y la palabra dice y establece que el Señor no es más grande que el siervo. Alaba ahora. El Señor no es más grande que el siervo. Eso solamente está en los terrenales o los orgullosos, los altivos, los políticos que no tienen comprensión de la Biblia, pero tampoco tienen comprensión espiritual, ni tampoco conocen a Dios. Porque el más grande, aunque usted y yo servimos aquí y predicamos y hablamos de él, sirvió. Dije, yo no vine a que me sirvan. Que tú no viniste a que te sirvan. No, yo vine a servir. Por eso cristiano que no sirve, gracias. Ahí a usted no le gustó. Seguimos en José. Y la palabra dice y establece que en un momento este hombre llamado José cayó en la cárcel por ser justo, por no pecar, por no hacer lo que la mujer le dio el deleite de que le hagan. Qué difícil es negarse a la tentación. Qué difícil es negarse a lo que te gusta. Qué difícil es rechazar lo que tanto nos encanta. Qué difícil es rechazar lo que tú trabajaste en oración y ahora lo tienes y el mismo Dios te dice, déjalo. Bárbaro, Dios, qué malo tú eres. Tengo 1500 años orando por esa bendición y ahora tú me dices que la deje. Sí, déjala.
Se fue ahora lo amén. El siervo, la sierva y todo el que ha pasado por aquí ha dicho que aquí no nos gobernamos. Quien nos gobierna aquí es. Pero difícil es dejarnos dirigir por Dios. Porque a veces el sistema nos dice dale a la derecha, los hermanos nos dicen dale a la derecha, la familia nos dice a la derecha, todo el mundo inclina a la derecha, pero viene Dios en silencio, apacible y te dice dale a la izquierda. Dios reprenda al diablo. Dios siempre camina en vía contraria. Dios siempre va en contra de la corriente. Porque Dios no es humano. Dios no ve como ven los hombres. Dios no ve como ves tú y yo. Dios ve totalmente de forma diferente. Quizá para ti el proceso que estaba pasando José era una maldición, era una cautividad. Pero tú lo que no sabes era que era una capacitación para llevarlo al segundo al mando. Se fueron. Usted lo que no sabe es que en la cárcel tuvo que aprender el idioma que él necesitaba para tratar con las personas que iban a venir a él. Shamia, Sheiko, Shamandi Vijanayo. Dios mío, qué nube, Jufisha. Te amo, Dios. Shambi Jabauta. Ufeli avanzaribri Hanamaka. Esos son en los procesos donde Dios te abre los ojos. En las capacitaciones, como yo le llamo, Dios te abre los oídos para que tú escuches lo que otros no escuchan. ¿Por qué es que Dios coge las capacitaciones para abrir tus sentidos espirituales? Varón, dame Biblia, que eso no es bíblico. Ok, vamos allá. La palabra dice y establece que en vez de una cautividad, ya un hombre llamado Daniel cae cautivo ahora. Ahora el hombre tiene que ahora pasar un proceso para ver si lo dejan entrar en el gobierno. Dice la palabra que el hombre se niega a comer los manjares que le están ofreciendo. Mire, es difícil rechazar un churrasco al que le gusta. Es difícil rechazar algo que a ti te gusta, que te lo están regalando. Tú no estás pagando ni uno por eso. Y tú decís, no, yo voy a hacer un ayuno y yo lo que voy a comer es hierba. Yo lo que voy a comer es fruto seco. Yo con eso me pongo ready. Se negó a la comida del rey. Y dice la palabra que cuando pasaron los días el hombre estaba más robusto, más brillante, más lindo, más bello, más hermoso que ni la crema que hacen los italianos, los estadounidenses o cualquier otro país brillaba más que ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la presencia pagando un precio, siéndole fiel a Dios, Dios derrama de su brillo sobre ti. Varón, dame Biblia. Moisés subió al monte y no bajó de la misma manera. Tuvo que ponerse un velo porque el brillo de él era tan grande que nadie ponía a mirarlo la cara. Yo no he visto una persona que pase tiempo con Dios y salga de la misma manera. Todo el que pasa tiempo con Dios sale transformado, sale restaurado, sale con un lenguaje totalmente diferente. Por eso, cristiano y cristiana, si tú no estás hablando un lenguaje diferente, métete con Dios hasta que Él te lo cambie. Nadie dice amén porque nadie quiere pagar un precio de oración. Nadie quiere ayunar, nadie quiere volverse al silicio, nadie quiere levantarse de madrugada, nadie quiere perder su sueño. Pero para tener gloria hay que perder el sueño. Para tener gloria hay que perder el hambre. Porque es un reemplazo que hay. Mueres tú para que Él resucite en ti. Ay, amén, 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 amén. Hay alguien que diga amén todavía. ¿Cómo tú quieres que Él resucite si tú no has muerto? ¿Cómo tú quieres lo nuevo de Dios si tú no has muerto? Varón, ¿a qué que tengo que morir? Al resentimiento, a la falta de perdón, al orgullo, al ego, al odio, a la envidia. Se fueron. Varón, es que fue que me hirieron demasiado. Tienes que renunciar a los traumas porque Dios tiene cosas mejores para ti. Varón, fui abusado. Varona, fui abusada. Varón, me rechazaron. Todo eso déjalo en el pasado, que eso es para niños espirituales. Jesús fue más rechazado que tú y que yo. Fue más perseguido que tú y que yo. Fue apedreado. Y ninguno de los que estamos aquí, creo yo hasta ahora, que hemos sido apedreados. Y te voy a dar un poquito más para que no te sientas mal. Ninguno de los que estamos aquí hemos sido atravesados con una lanza en el costado. Se fueron. Ninguno de los que están aquí han sido crucificados en los pies, ni en la mano tampoco. A ninguno de los que estamos aquí quizás no han dado vinagre por agua. A ninguno de los que estamos aquí nos hemos puesto a cargar una cruz más pesada de lo que nosotros cargamos. Ninguno de los que estamos aquí hemos llorado más que Jesús. Y nos podemos reunir a todos aquí, colar todo y no damos una uña de Él.
Y este hombre nunca se quejó. Dice la palabra, como oveja al matadero enmudeció. ¿Por qué tú te quejas? Si tú no estás pasando nada. Bueno, ¿lo digo o no lo digo? Ese victimismo tenemos que soltarlo. De que yo soy el más sufrido, de que yo paso el más proceso, de que yo soy el que paso más situaciones, de que a mí el que más me rechazan, que a mí el que más me persiguen, que a mí el que más envidia me tienen. Tú no eres más lindo que nadie, ni más perfecto que nadie. Todo lo que tú estás pasando te está capacitando para un nuevo nivel de gloria. Nadie dijo amén. Y la palabra dice, ya concluyo. Ahora sí, típico del evangelista. Decimos que terminamos y no terminamos. Por ahí donde entra. El humano quiere ser prudente, pero Dios quiere seguir hablando. ¿Cómo lo hago ahora? Ya termino. Vamos como un sancocho, no está esperando. Alaba. Y mire, amado, y la palabra dice y establece que este hombre llamado José comparte con el copero. Mire lo interesante de Dios, que en medio de la proceso, como nosotros cristianos le llamamos, la palabra dice y establece que cuando José entra a la cárcel nuevamente, dice que cae el copero y cae el panadero preso ahora. No se sabe lo que hizo, pero Dios formó su propósito en la cárcel. Dice la palabra que cuando José entró, instantáneamente, mire lo que es tener discernimiento en el espíritu. Dice que vio el rostro entristecido de ellos. Muchos de nosotros tenemos a papi y a mami, nuestro hermano alrededor de nosotros, y no sabemos cuando están mal. Gracias. A usted no le gustó, porque no conocemos a nuestro hermano. A veces queremos ayudar al hermano, pero no lo conocemos. Hay hermanos que cuando tú pasas tiempo con ellos tanto, ya tú lo conoces cuando están en baja y cuando están en alta. Y no hay que ser lo más profeta. Simplemente cuando tú conoces a tu hermano, tú sabes cuando él tiene algo. Pero te lo voy a poner un chimayano. La palabra dice y establece que cuando José lo vio, le dijo, ¿qué tienen ustedes por el cual tan entristecidos? No, hemos tenido un sueño los dos, la misma noche, a la misma hora, los dos juntos, y no tenemos quien lo interprete. Dice este hombre, y de Dios no es la interpretación. Eso lo hace un hombre de Dios. Nunca se pone de primero, siempre se pone de cuarto, de quinto y de sexto. ¿Y por a quién? ¿A quién pone de primero? Exacto. Y la palabra dice y establece que instantáneamente dice, cuéntame el sueño. Para reducírselo, dice que uno se muere y otro sube a su puesto. Lo interesante de donde leímos, que le dice, acuérdate de mí. Y la palabra acordar significa una persona con propósito, una persona reconocida, una persona que Dios se acuerda de lo que le prometió en algún momento. Todo el que está aquí tiene un sueño de Dios, todo el que está aquí tiene una promesa, todo el que está aquí Dios le ha hablado de alguna u otra manera. Se fueron los amén de los cristianos. De alguna manera Dios ha hablado tu vida y te dijo a ti que te va a entregar algo, te va a dar algo o te va a recompensar en algo. Y dice la palabra que en aquel momento el hombre se volvió a su lugar y José le dice, por favor, acuérdate de mí. Y cuando llegan del faraón, dile que haga misericordia conmigo. ¿Cuánto en un momento nos hemos encontrado desesperados donde queremos salir del proceso? Donde queremos salir que no aguantamos más ya. Yo siento una desesperación fuerte por muchas personas que están pasando dificultad aquí. Tan desesperados como José que no aguantan. Tan que se lo cuentan a todo el mundo para que alguien lo ayude. Y lo más interesante de todo es que el hombre para acordarse duró 2 específicamente años. 24 meses duró ese bárbaro para acordarse de José, donde le dio la interpretación, donde comíamos juntos, desayunábamos juntos, bebíamos agua juntos, íbamos al baño juntos, bebíamos agua juntos. ¿Y cómo tú te olvidas de mí en el instante que Dios te bendice? Hay que tener un corazón muy malo desde el punto de vista humano, pero Dios lo permitió para que la desesperación de José se vaya. Porque habían cosas que le faltaban a José para llegar a la posición donde estaba. Padre amado, ¿qué es esto lo que veo? Yo comencé a ver corona. ¡Usisa! Vi corona sobre ti y sobre ti, Vaquito. Vi corona que se movieron rápido sobre ustedes. Yo no sé la dificultad que ustedes están pasando, pero Dios lo va a poner, lo va a posicionar. Y la palabra dice y establece que en ese momento el hombre se olvidó de José.
el hombre siempre se va a olvidar de ti, pero Dios nunca se olvida de ti. Porque el que Dios le habló, Dios lo marcó. Tiene un tiempo, tiene un Cairo. Todo lo que está debajo del sol y debajo de la luna tiene un tiempo. Y si el tiempo de usted no ha llegado, trate de prepararse lo mejor que usted puede para cuando llegue, no sean como muchos, que la oportunidad llegue y ellos no están ready ni están preparados. Lo voy a repetir. Usted tiene que prepararse para cuando llegue la oportunidad, usted está ready. Porque si llegó y usted no está ready, adivine, perdió la oportunidad. Y puede ser que sea la oportunidad de tu vida y más nunca tú la vuelvas a ver. Se fueron. Y dice la palabra que pasaron 2 años, pero el hombre ya se ha vuelto un intérprete. Y dicen los rabinos que el hombre aprendió todos los idiomas que tenía que aprender. Porque acuérdense que Egipto era la máxima de los países. Y cuando hay hambre y hay crisis y hay un país que tiene abundancia, todo el mundo irán de él. ¿Por qué? Porque es donde está la abundancia. Porque si va a meter una escasez y una hambruna que solamente Egipto tenía el material para sustentar. Por eso si José iba a administrar tenía que estar red a nivel de lenguaje y a nivel mental. Usted porque no le ha dado mente y se ha sentado. Usted sabe lo que es manejar un pueblo o un país de la magnitud que lo manejaba José. Hay que tener una logística. Usanda Bacaya. Hay que tener una divinidad encima que humano no puede. Había que tener una inteligencia demasiado grande. Explícame a mí en ese tiempo cómo un hombre podía manejar 7 años de abundancia en medio de escasez. Usted no se ha puesto a pensar cómo fue que lo hizo. Ahí es donde entra la capacitación de Dios. Todo eso lo produjo el proceso. Dice un escritor llamado John Maxwell que el éxito viene de la planificación, que el éxito viene de la preparación. Si tú no tienes preparación, lamentablemente tú no vas a aguantar esto. Aarón, dame por la Biblia. Jesús para 3 años de ministerio duró 30. 10 pufa y canta macueta. 10 por año. Bush, Anevia, Fatamahana, Manuel. Esto es preparación. El que no tiene preparación no permanece. Por eso usted ve personas descarriándose, apartándose, porque no aguantan el proceso, no fueron capacitados. Quisieron volar antes de caminar. Quisieron caminar antes de gatear. Entonces la vida, si usted no está preparado, usted no va a recibir la bendición de Dios. Varón, dame mi Biblia que todavía no estoy seguro de lo que tú estás diciendo. La palabra dice, si alguien me lo acuerda un poquito, solamente me llega algo, que para tener un peso eterno de gloria, ¿qué hay que pasar? Una breve tribulación. Breve, los breves de Dios son un poquito complejos. Los breves de Dios son 10 años. Se fueron. Los breves de Dios son raros porque fácilmente puede ser mañana como puede ser en 4 años. Solamente lo determina Él, pero también lo determina tú. ¿Qué tan rápido tú quieres aprender en medio de la capacitación? Si aprendiste, como dicen los mundanos, coronate. Pero si no aprendiste, te toca de nuevo. Y por eso Dios se acordó de Ana. Ana pasaba un proceso donde no era fértil. La misma María pasó su proceso también. Por ahí hay alguien más también que me interesa y lo voy a resaltar rápido, que fue Sara. Sara y Abraham duraron 25 para concebir la promesa. Pero también aparece otra pareja también bien bonita, que se llama Elizabeth y Zacarías. Pasaron unas mismas dificultades, pero en un momento la palabra dice, Dios se acordó. Y Dios se acordó de Ana, y Dios se acordó de Elizabeth. Y cuando Dios se acuerda, no es una simple casualidad, es que un propósito se va a materializar en los próximos días, en los próximos minutos, en los próximos segundos. Y eso es lo que Dios va a hacer con este lugar, que la bendición de Dios se va a materializar. Porque mientras yo veía telaraña en los aires, yo veía el arroz de Dios que se movía. ¡Ay, co! Si este lugar sigue de la misma manera, dejamos de predicar a Cristo. Te estoy diciendo que la bonanza de Dios se mete en tu casa, se mete en tu familia, se mete en tu casa. Si Dios no cambia tu casa de hoy en adelante, yo dejo de predicar este evangelio.
Es que tenemos promesa, es que Dios nos habló en sueños. ¡Fuego, santa! Es que Dios me habló en un ayuno, Dios me habló en un silicio, pagando un precio. Dios me prometió que lo iba a hacer conmigo. Mayo, todo el que está aquí tiene promesa, todo el que está aquí está sellado por el Espíritu Santo de Dios, que de que Dios lo va a hacer, va a libertar a tus hijos, va a libertar a tu familia, aunque estés viviendo en escasez, prepárate para la abundancia del Señor. Y me voy un chima profundo, el arroz que yo veía no era un arroz crudo, era un arroz cocinado, preparado para comer. Después de hoy tú verás los cielos abiertos. Yo no vine a predicarte por predicarte. Yo tiré un pleito antes de venir aquí. Porque veía una serpiente que gobernaba todo este lugar. Pero mientras yo peleaba con esa serpiente, vi el sello del Espíritu Santo con la sangre del Cordero. Por eso yo vine seguro a este lugar, que sabía de qué Dios lo iba a hacer. Porque no andamos solos. Cuando tenemos el sello y vamos a un lugar a predicar y Dios nos muestra el papel sellado con su sangre, es porque estamos seguros y no pepín. Por eso, iglesia, predicadores, pastores, líderes que están aquí, nunca se vaya a un lugar a adivinar. Vaya seguro en oración y ayuno, para que Dios les revele de antemano lo que iba a acontecer. Por eso yo estaba descansado ya, porque Dios me mostró su papel, me enseñó la autoridad. Porque nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Se fueron. Y hay una autoridad mayor. Para tú establecer un gobierno en el espíritu, tú tienes que vencer el espíritu que gobierna ese lugar. Se fueron. Le subí un chingo el nivel de espiritualidad ahora. Porque como tú quieres establecer un gobierno, establecer una palabra profética donde tú no has vencido el demonio que opera en los cuerpos, que opera en la mente. Si el diablo está gobernando fue porque perdiste autoridad, te descuidaste. Pero si te vuelves a meter con Dios, te vuelves a llenar del Espíritu Santo, que se prepara el diablo, los demonios, las enfermedades, que van para afuera en el nombre de Jesús. Póngase sobre su pie. Me vio fatarabraseria maja. Y ya para concluir, yo veía espíritus que estaban en la puerta de las casas para que no recibiera la bendición de Dios. Porque hay una cosa que responde de Dios, depende de Dios, pero hay una parte que depende de ti. Varón, ¿y cuál es la tuya? Velá por tu bendición. Velá por la palabra que Dios te dio en tu vida. Velá por esa bendición que te ha costado tantos años y está cerca y descuídate. Hay que morir en la guerra, como decía la sierva. Hay que morir peleando hasta que Dios lo haga. La palabra dice y establece que Abraham nunca perdió la fe. Y Abraham era mejor que tú y que yo. Es lo que creyó hasta que se muera. Yo no sé cuándo él lo va a hacer, pero él va a tener que hacerlo. Si fue él que me habló, él va a tener que hacerlo. No me importa la hora, no me importa el día, pero él tiene que hacerlo porque él lo prometió. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él estableció sobre tu vida, él lo va a hacer. Vamos a orar. Vamos a orar. El Espíritu me pone que ore por los pastores, porque son cabezas. Y todo en un momento nos sentimos sin fuerza. Todo en un momento a veces nos apagamos por las frustraciones, por las desesperaciones, porque estamos esperando y no recibimos lo que tanto deseamos, lo que tanto anhelamos. ¿Y cuándo es, Señor? ¡Ay, cote mi acá! ¿Cuándo es que tú lo vas a hacer, Señor? Estoy esperando y pagando un precio y sufriendo. Pero Dios vino a fortalecerte hoy. Dios vino a encender el fuego con un momento descuidamos. Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, ahora. Por cada pastor, por cada líder en este lugar, Señor. Que Padre, que sean llenos de tu fuego, que sean llenos del aceite divino, Padre. Que vuelvan a echarle leña al fuego, Padre, para que se mantengan. Padre, ven activando los dones, ven activando los sentidos espirituales, Padre. Que volvamos a escuchar de nuevo, que volvamos a ver, Señor. Devuélvenos la locura espiritual, Señor. Devuélvenos la candela.
Padre, devuélvenos la locura espiritual, Señor, si en algún momento la perdimos. Devuélvenos el hablar en lengua, Señor. Devuélvenos, Señor, a ver lo que antes veíamos. Devuélvenos el soñar, Señor. Devuélvenos a hablar con denuedo. Devuélvenos el poder. Devuélvenos la unción. Devuélvenos, Dios del cielo, lo que hemos perdido. Anda, Padre, devuélvenos, Señor, lo que hemos perdido, Dios del cielo. Padre, devuélvenos esa candela, Señor, mientras vivíamos en el primer amor, Señor. Que te orábamos en la mañana, orábamos en la tarde, Señor, orábamos en la noche, orábamos en la madrugada, Señor. Devuélvenos el hambre por tu presencia. Devuélvenos la sed por tu presencia, Señor. Que ese niño espiritual nunca muera. Que ese hambriento y esa hambrienta nunca muera, Señor. Si lo hemos perdido por la ética, si lo hemos perdido, Señor, por cosas vanas de este mundo, devuélvenos la candela, Dios del cielo. Devuélvenos el fuego, Padre. Que los barrios sepan, que Lureña sepa, Señor, que todavía hay poder, que el Dios del cielo no ha perdido su poder, no ha perdido su gracia, no ha perdido su misericordia. ¿Acaso se ha perdido el poder de Dios? Le dijo Dios a Moisés en un momento: ¿acaso mi diestra ha perdido su poder? ¿Acaso yo he dejado de hablar? ¿Acaso yo he dejado de revelar? Dice la palabra: no hay nada que Dios aquí hay somahama. No hay nada que los profetas no lo sepan antes que yo lo revele. Yo no hago nada en esta tierra antes que yo no se lo revele a mi santo. Todavía hay santos que velan y oran. Todavía hay santos que pagan el precio. Todavía hay santos que están sufriendo por Él. Están siendo perseguidos por Él. Varón, yo veo una recompensa sobre ti. Veo un dinero que se mueve, porque veo el oro. Veo ese oro sobre ti. Mientras te veas quebrantado en el espíritu, hay una recompensa que llega. Lo que te hace falta, Dios lo suple en los próximos minutos. En el nombre de Jesús, Dios lo suple. Varón, yo quiero orar por ti. Quédate ahí mimito. Yo no pongo ni mano. Tú no estás aquí por coincidencia. Aquí te trajo Dios. Levante su mano. Vamos a orar por este profeta. Padre, en el nombre de Jesús. César, ¿tiene aceite? Busca aceite. ¿Qué te va a hacer el próximo profeta tuyo? El varón predicaba: esto no es mío, esto es de él. Y si es verdad que él está aquí, él tiene que cambiarlo. Padre, en el nombre de Jesús oramos por este profeta, Dios del cielo, creyendo que tú lo levantas y lo usas en poder y gloria. Que de lo que tenemos, Señor, en este culto le damos en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre poderoso de Cristo, Padre, que va a predicar con poder, va a predicar con denuedo. Que la mano de Dios se va a ver. Ve una Biblia en tu mano. Verá la promesa de Dios. Lo que se te está predicando hoy, tú lo verás con tus ojos. Y te acordarás de que Dios cambió tu vida hoy. ¡Psycho! ¡Shawa! ¡Evo Santa! ¡Shelia Antonia Manuenta! Y le va a predicar a los que están en la misma condición que tú estás hoy. Porque verán que de donde Dios te sacó, tú vas a sacar a otro. ¡Shatua! Que todavía Dios no ha perdido su poder. Hoy te abrazo confirmando esta palabra en el nombre de Jesús. Te cubrimos junto a la iglesia y el pueblo de Dios. Padre, gracias. Hecho está por tu palabra en el nombre de Jesús. Por el poder de Dios. Dele gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que no es cristiano todavía para orar por él? ¿Alguien que no es cristiano? Los que están allá, levanten su mano. Allá. Siervo de Jesucristo. Sierva. Allá. Levanten su mano. Permítanme orar por ustedes, los que están allá sentados. Orar por ustedes simplemente. Aleluya. Cierren sus ojos donde están.
Padre, en el nombre de Jesús oramos por esos siervos y esas siervas, Señor, de que tú los cambias, de que tú los restauras, de que hoy, Señor, saldrán transformados, serán cambiados, predicarán, profetizarán, orarán por los enfermos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú cambias la juventud de todo este lugar, Señor. No cogerán una botella para beber, no cogerán una pistola para atracar, cogerán una Biblia para predicar, servirán, serán ejemplos de esta sociedad en el nombre poderoso de Cristo. Que Dios los guarde, Dios los cubra y Dios los protege en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que está aquí que no es cristiano? ¿Usted siempre es cristiana? Sí. ¿No hay nadie más que no es cristiano? Amén. Cierra tus ojos, hombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por este siervo que está aquí, Señor, con hambre y sed de ti, Señor. Te pido en esta hora que junto a sus amigos, Padre, que tú lo cambies, que tú lo transformes, que tú lo restaures, Padre. Predicarán juntos como Pedro y Juan. Verán la mano de Dios sobre ustedes de una manera poderosa. Tú también. Y con esto nos vamos. Cancelo todo mal sobre ustedes en el nombre de Jesús. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Que el propósito de Dios se manifieste en ustedes los próximos días.